en el Magazine de la Radio. Estos son nuestros invitados especiales. Adriana Solano Duque, especialista en Derecho. Adriana Solano Duque es una apasionada por la seguridad y salud de los trabajadores en Colombia, especialista en el derecho de nuevas líneas de negocio y productos en compañías multinacionales del sector asegurador. Y hoy creo que el tema está entrelazado con los que estamos hablando de la audición, que eso también es como un accidente de trabajo. Doctora Solano, muy buenas tardes. Claro. Pues buenas tardes a todos y buenas tardes a todos los oyentes que están alrededor del país escuchándonos en la tarde del día de hoy. ¿Quién es Adriana Solano Duque? Es la presidenta del Consejo Colombiano de Seguridad. Muchas gracias por la invitación y me encanta que arranquemos un poco hablando de cómo los trabajadores de alguna manera también tienen alguna incidencia con estos temas de sordera, que es parte de la realidad de las enfermedades laborales del país. Durante el primer semestre de este año hemos tenido 25 casos calificados por día de enfermedad laboral, donde muchos de esos tienen que ver con el tema auditivo del país. Si bien estamos con una leve mejora frente al primer semestre del año 2018, donde teníamos 103 casos por cada 100.000 trabajadores, durante el primer semestre del 2019 tuvimos 89 casos por cada 100.000. Luego, mi gran invitación con todos estos temas de enfermedad laboral y con todo lo que hay alrededor, no solamente en el tema auditivo, sino en realidad con todo el panorama de riesgos que genera un trabajador a lo largo de su actividad, pues es tener un sistema que efectivamente les ayude a mejorar esas condiciones de salud. Eso es para las empresas, dirigido exactamente, creo yo. Sí, está hecho para las empresas, pero yo creo que la dinámica laboral del mundo, y Colombia no es ajena a esa realidad, también está involucrando cómo los independientes o todas las personas que ejercen de manera autónoma su labor, pues también tienen que tener un sistema que les permita proteger su salud y que les permita evitar accidentes, ¿no? Y eso es un tema importante. Doctor Bareño, ¿cómo una persona en una empresa, en una institución, y cuáles serían las empresas que estarían más inclinadas a tener un accidente laboral que perdiera la audición? Técnicamente serían todas las empresas que tienen unos niveles de ruido que superen los 60 decibeles. A partir de los 60 decibeles estamos expuestos... ¿Estamos hablando de construcción o...? Desde construcción, empresas en las que manejen niveles altos de música, empresas en las que se manejen maquinaria, sí, exactamente, los meseros, sí, la población más vulnerable también. Estamos hablando de los constructores, los que trabajan con el taladro, las meseras o meseros que están en los restaurantes, siempre hasta la horas tarde de la noche con volumen alto, ¿sí? También los que trabajan con maquinaria. Empresas de manufactura, sí. Todas las empresas de manufactura, textiles también. Doctora Solano, a mí se me ocurre entonces, a propósito de las discotecas, de los bares, ¿hay algún tope del volumen de los de la música, de los decibeles para una empresa de música? Yo le dejo la pregunta al experto. Lo que sí es importante es que tengamos en cuenta la exposición del ruido dependiendo de la actividad económica del trabajador y sobre todo los tiempos de exposición. Al final uno puede estar expuesto en unos periodos un poco más cortos de ese ruido intenso y severo que causa unos daños profundos, pero debe estar contemplado en el sistema de gestión como cuál es el nivel de permanencia permitido. Yo le dejo aquí al doctor cuáles son esos niveles máximos. Sí, prácticamente estos niveles se establecen de acuerdo a la empresa, al nivel de actividad económica de la empresa y al perfil del cargo del trabajador. Para los niveles se hace también unas tablas, se catalogan en sí, por ejemplo, los de 60 a 80 decibeles pueden estar expuestos a este nivel de volumen con protectores auditivos por más o menos 4 a 5 horas. Pero un volumen superior baja el tiempo. En una orquesta, en un grupo de esos de rock. Ahí no hay cascos. Perdón, ahí no hay cascos. Te voy a poner una realidad hoy, y es nuestros jóvenes.
Nuestros jóvenes quieren estar conectados todo el tiempo con su música a unos volúmenes y están generando pues su actividad y dicen que ese es el máximo nivel de inspiración que ellos pueden tener. Nosotros dentro de las políticas del sistema de gestión que tenemos en el sistema del Consejo Colombiano de Seguridad del RUC, incluimos cuál es la política del empleador frente al manejo del tema de audífonos, porque en empresas de servicio donde no hay ningún tipo de riesgo ni una frecuencia, pues unas causas importantes son el uso permanente de los jóvenes que están trabajando y que solamente logran su inspiración, con todo respeto lo estoy diciendo de una manera irónica, sino de verdad. Gracias por mirarme a mí cuando dijo joven. Con el uso excesivo de audífonos, y ya tenemos, hay varios casos que se están presentando en el país de jóvenes con unas pérdidas auditivas severas, audífonos que nunca estuvieron ni en la construcción, ni en muy prematuras. Nosotros nada más, discúlpeme, aquí en cabina, esto a mí, cuando me lo dejo mucho tiempo, siento que me enloquezco, ¿no? Claro. Pero de todas maneras, le decimos al señor control, bájale un poquito porque nos molesta, o sea, uno debe medir ese volumen también, saber medirlo. La pausa activa, ¿no? Recordemos que al final el cuerpo, sobre todo en esas actividades repetitivas que tienen un daño en la incidencia del cuerpo humano, pues requieren unas pausas de manera sistemática y siempre. O sea, no tenemos que esperar al profesional experto en salud ocupacional para que nos haga la parada, sino nosotros tenemos que autorregularnos en ese sentido. Precisamente hablando de la población joven, la OMS ha sacado unas cifras en donde dice que para el 2050 aproximadamente 6 de cada 10 personas van a tener un grado de hipoacusia, no limitante, pero sí un grado de baja audición o sordera. ¿El de 10? Precisamente, Marimed, lo que buscamos es crear conciencia para que tanto la población joven... El impacto en la productividad de los países en ese sentido. ¿Qué vamos a hacer con un montón de jóvenes que están en una edad súper productiva, con una capacidad de creación enorme, pero que todos... Pero además hay una cosa, al usar audífonos se pierde mucho contacto con la realidad, con el exterior, y es donde se pueden ocurrir accidentes muy graves, de caídas, de golpes, pérdidas de atención, de cortadas en caso de que estén utilizando herramientas como sierras eléctricas o algo. ¿Qué hacer para que las empresas tomen conciencia de eso y eviten que esos muchachos millennials estén siempre conectados, como decimos, y le pongan cuidados al trabajo y no al reggaetón? Miren, me encanta esta pregunta porque desde el Consejo Colombiano de Seguridad, que es una entidad que existe hace más de 65 años en el país, hemos desarrollado un modelo para el desarrollo de esas buenas prácticas al nivel de las organizaciones que se llama el Registro Uniforme de Contratistas. Y en el RUC hay un capítulo que es el compromiso y el liderazgo de la política frente a todos esos riesgos a que está expuesto el trabajador. Y le pongo el ejemplo. Hay organizaciones que han tomado la decisión, por ejemplo, que el uso de música, que está comprobado que tiene un incremento en la creatividad, pues es a través de parlantes y es comunitario para todo el mundo. Y entonces lo oyen de manera adecuada, de manera comunitaria. Que no me puedo oír lo que me gusta, bueno, sí, pero digamos es parte del tema. Lo segundo es eso que usted acaba de decir. Si el país supiera lo que pierde en productividad por los resbalones en escaleras, por no tomarse de la mano, no ser consciente del ejercicio de bajar escaleras, yo creo que Colombia tendría unos ingresos superiores en el Producto Interno Bruto, porque es una causa muy frecuente. Algunos accidentes pues son súper ligeros, pero hay otros muy severos en ese sentido, que es importante que tengamos en cuenta. Hay organizaciones que definen de manera restrictiva el uso de cualquier tipo de audífono para generar esa concentración. Ella es la doctora Adriana Solano Duque, que es la presidenta, pero también quiero que sea nuestra, es la presidenta del Consejo Colombiano de Seguridad. Tenemos otros compromisos de nuestra agenda política y regresamos. ¿Cómo va la agenda de los candidatos de Bogotá y Cundinamarca? Bueno, nos tenemos que terminar este segmento, pero con un dato bien interesante. 65.7% de los trabajadores carecen de protección social, salud, pensión y riesgos laborales. ¿Cómo es esto que en Colombia estas son cifras alarmantes, doctora? Sí, tristemente podríamos decir en nivel general, en los últimos años en Colombia solamente la mitad de la población económicamente activa está haciendo aportes a la seguridad social como un mecanismo de protección, lo cual debe ser atacado de manera directa e inmediata. De hecho, parte del nuevo gobierno tiene algunos compromisos en ese sentido,
porque a largo plazo lo más grave es, Colombia, digamos, en los temas de salud tiene unos sistemas que cuando uno no está aportando, pues está el régimen subsidiado que entra el aporte. Pero lo más grave es la situación de vejez de estos trabajadores cuando nunca hayan aportado, porque va a ser un costo económico directo del Estado futuro que va a disminuir la productividad del país y que nos va a poner por fuera del panorama y de la agenda competitiva de nuestros vecinos que han venido mejorando, en el caso de Perú, en el caso de Chile, en estas cifras de participación y de aumento en la cotización de la seguridad social. Bueno, yo tengo una pregunta para el doctor Jonathan Barreño, nuestro fonoaudiólogo de cabecera. Es una inquietud que de todos, ¿no? ¿Qué es Medel? ¿Qué hace Medel? Medel es una empresa austríaca que desarrolla tecnologías para precisamente saltar esa barrera que nos impide la comunicación, que nos impide comunicarnos adecuadamente con nuestros familiares, con nuestro entorno social o con nuestro entorno laboral, que genera la sordera, la hipoacusia, ¿sí? Ellos desarrollan tecnologías de soluciones auditivas que son implantables, otras no son implantables, pero lo que buscan en sí es que un niño, un adulto y una persona laboralmente activa pueda retomar sus habilidades comunicativas a través de un dispositivo de ayuda auditiva. Doctor Barreño, muchas gracias. ¿Y las redes sociales para despedirnos? Con mucho gusto. Estamos en Medel Latinoamérica, Medel Global también y medel.com. Muchas gracias. Muchas gracias. No, también tenemos que despedirnos y agradecer mucho la participación de la doctora Adriana Solano. Ella tiene una cantidad de datos, pero muchos. Pero esto es muy importante. Yo creo que la doctora Solano debería volver. Sí. Porque quedamos ahí como... Cada uno como sí, pendiente. por esto, ¿no? Quedamos iniciados porque hay una cantidad de preguntas. Y es la vida laboral, y es la calidad de vida, y es lo la que, vida de todos. cómo van a responder las empresas, los seguros, todo. Es bien importante que empecemos a generar esa sensibilización en todas las comunidades alrededor de la importancia de la protección que deben tener la salud y de los trabajadores en nuestro país. Más allá de que es una realidad que influye directamente en la productividad, al final ese es el compromiso ético y humano. Un trabajador no sale de su casa ni a enfermarse, ni a matarse, ni a no volver. Uno sale de su casa y regresa a abrazar a quienes más ama. Y en esa medida ustedes como medio de comunicación que nos permitan abrir los debates de la problemática real que tiene el país, pues será maravilloso y va a contribuir a que Colombia sea un país, por un lado más productivo, pero sobre todo más humano. Más humano, exactamente. Yo creo que la invitación queda abierta no solamente para una entrevista, sino para un programa más extenso, porque es la seguridad de todos, es el trabajador, todos trabajamos, todos dependemos, somos patrones, somos ¿será empresarios. que se puede quedar para que después nos aporten el tintero algo que tenga que ver con en el cierre del programa? ¿Alcanza? Claro que sí, claro que sí. Vamos a quitarle un poquito de su almuerzo. Como de 15, 20. Hacemos una pausa y regresamos. Y se nos queda en el tintero, doctora Adriana Solano Duque. Desafortunadamente, durante el primer semestre del 2019, 1.3 trabajadores recibieron la muerte a causa asociada al trabajo. Mi gran invitación hoy es a todos los empleadores del país, sin importar el perfil de riesgo que tenga su actividad, que se vinculen al registro uniforme de contratistas RUC para tener un sistema que evalúe, que permita prevenir cualquier muerte de cualquier trabajador y cualquier lesión. Rodolfo Zoaya.